Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy contamos, hoy martes, con la presencia de un joven y brillante economista, el doctor Fausto Espotorno, que está trabajando intensamente en distintas universidades, en la UADE, él está en el SEMA, está, ¿dónde más? Con Orlando Ferrer. Sí, con Orlando Ferrer, que es un argentino prestigioso también. Y bueno, y es además un hombre joven que analiza y estudia permanentemente. Bueno, en nuestra economía además es necesario hacerlo porque si no quedamos descolocados. Sí. Así que yo lo que quiero en definitiva es decir que queríamos que un hombre joven, un hombre que estudia, que analiza, que objetivamente se manifiesta, esté hoy en Corriente de Pensamiento. Por eso, querido Fausto, te agradezco enormemente tu presencia. Gracias por que la hoy invitación. martes nos acompañás en esto cuando en el Congreso existe una cosa, en el otro, que nos ponga en autos, diremos, de cómo ves toda esta cuestión. Mira, vamos a empezar por las fundamentales. Un diagnóstico de la economía argentina hoy es, a simple vista, simplemente datos, una economía que no crece desde el 2011. La última vez que la economía argentina creció 2 años consecutivos fue 2010-2011, después de una crisis del 2009. Y eso hablando de la economía en general. Si uno empieza a mirar sectores económicos, se encuentra con que hay sectores como la industria que no crece desde el 2008. Bajó el 8 y pico, ahora o 6 y pico. Ahora está bajando el 6 y pico. 6 y 8, creo. Entonces, tenemos una economía que sí, ha habido años de crecimiento. 2015 crecimos, 2013 crecimos, 2017 crecimos. Pero cada año de crecimiento fue compensado con un año de caída el año siguiente. Entonces eso no es crecimiento, es fluctuación nada más. Y te pregunto algo, Fausto, si sumás y restás, al final cero. Es más la resta que dos. En realidad es más la resta que el cero. Que el cero. De hecho, además hay que tener en cuenta que en ese periodo que da cero, porque uno lo que ve es una economía que subió un año, bajó el otro, subió un año, bajó el otro, subió un año, bajó el otro, subió y ahora ya lleva 2 años de caída. En ese periodo de estancamiento, la población creció. Claro. Así que por habitante, hoy la economía argentina es más chiquita que lo que era en el 2011. Totalmente. Y ya te digo, eso cuando mira toda la economía, cuando empezás a mirar sectores, te das cuenta que hay sectores que vienen peor. Entonces, primer punto, una economía estancada, con caída, te diría ya estructural en el PBI per cápita, por habitante. Eso no es chiste. No es chiste. Eso significa que es grave. Es grave. Eso no significa que al motor le falta nafta o le falta un poco de aceite. Eso significa que el motor está roto. El motor de la economía, no sé, los pistones. Hay que hacerla de nuevo. Hay que hacer el motor de nuevo. Hay que ir, abrir el motor, sacar el motor, ver si está bien. Ya es estructural. Bueno, desde hace 2 años que estamos viendo si el aceite, si le cambiamos el aceite, si damos un poquito de crédito a ver si arranca, si le ponemos nafta super en vez de normal, a ver cuál de los dos arranca. Y no va a ver si funciona mejor. A ver si funciona mejor. Y por ahí te arranca un ratito. Pero eso no te saca del problema de que estás funcionando con 2 cilindros en vez de los 4 que tiene el motor. Exactamente. ¿No? Entonces, ese es el primer punto. El diagnóstico que uno ve de la situación económica que hace la clase política, la clase dirigente, es totalmente errado. Querido Fausto, te hago una pregunta ahí, sí. Discúlpame. Y además con lo que dijiste queda tácitamente con una profunda recesión con inflación, ¿no? Totalmente. La inflación es otra Eso te iba a preguntar, porque eso es importante para la gente. Es porque un para punto mí, muy importante. La inflación es hasta inmoral, yo de eso lo dije alguna vez. La inflación es un problema. Cáncer. Es un cáncer. En realidad es la señal de que no están dando el motor. Claro. De que no está funcionando. Acá hay algo que no está funcionando y que lo estás haciendo funcionar o intentás hacerlo funcionar artificialmente. Entonces, vamos a ir con el ejemplo del auto para que se entienda. Eso es muy importante. Vamos al ejemplo del auto. Como no te andaba el motor, muy didáctico. Lo que haces es, voy a ponerle nitrógeno al motor o hidrógeno, no sé qué es lo que usan, nitrógeno para que arranque bien. Claro, el motor se
se acelera un poco, pero lo rompiste todo, le pusiste algo que no correspondía. Entonces ahora el motor se rompe cada vez más. Y esa es la inflación, es acelerar el motor. Pongamos así, la inflación sale cuando vos querés drogar, ¿viste? Como los caballos de carrera que le inyectan algo para que ande más rápido. Claro, por un rato anda más rápido, después se muere el caballo o tiene problemas de salud mucho más graves. Y eso es la inflación. La inflación nace de emitir dinero para tratar de gastar más o para reactivar la economía con crédito más bajo, lo que fuera, pero después ese dinero que nadie quería empieza a generar inflación. Y eso hay que tenerlo muy claro porque la inflación es un problema del dinero, no es una enfermedad de las empresas o de los sindicatos que negocian, es una enfermedad del dinero. Tal es así que en una economía de trueque donde no hay dinero, no hay inflación, no hay posibilidad de que no haya inflación. Así que la inflación es un problema del dinero y el dinero es básicamente el activo, el instrumento que emite el Estado argentino. Y hoy cuando miras qué otros instrumentos emite el Estado argentino, no solamente el dinero, también emite deuda. Exactamente. ¿Cómo están las dos cosas? ¿Cómo está el dinero y cómo está la deuda argentina? Los dos instrumentos que emite el Estado argentino hoy no tienen credibilidad. No tiene credibilidad el peso, porque no conozco a nadie que ahorre a 20 años en pesos. Bueno, ahora hubo el planteo de canje que no funcionó. Referente. No funcionó. Y la deuda tampoco. Entonces, te das cuenta que hoy hay muy poca credibilidad en el Estado argentino. Y esto ya me parece que va mucho más allá de la economía. Hay un problema serio de la estructura del Estado. Y yo creo que hasta es un tema político fundamentalmente que revienta allí, ¿no? Exactamente. Otro punto, el sistema judicial argentino. ¿Funciona? ¿Es creíble o no es creíble? No es creíble. No es creíble. Hoy, cualquier bonista argentino que tenga un bono ley argentina se está golpeando la cabeza de por qué no compró un bono con ley internacional. Exactamente. Y valen diferente los dos bonos. Sí. Porque uno está en la justicia que corresponde a la internacional y otro a la ley argentina. Y eso es un llamado de atención también para las otras estructuras del Estado que no son solamente el Estado argentino. Entonces necesitamos pensar hoy una reforma profunda del Estado. Y voy a ser mucho más sincero. Sin una reforma profunda del Estado, difícilmente la economía arranque. No tenemos posibilidad de ordenarnos. En serio, exactamente. Y tampoco hay que ser tan pesimista y decir, no, hasta que no se haga la reforma profunda no va a funcionar. No, pero en el tiempo que los argentinos empecemos a reformar el Estado y entender que ahí hay que trabajar, de que hay que tener una moneda más sana, para lo cual hay que tener un Estado que no tenga déficits, que no se endeude, que los impuestos tienen que ser pagables. Y no puede ser cualquier impuesto. Vos querés decir que esté al alcance de la gente. De la economía. Y las pymes, por ejemplo. Que el sistema económico, en el fondo, el sistema económico es la capacidad productiva de un país. Y el Estado es un partícipe más, muy grande, obviamente, de la economía, pero es un partícipe más, que toma recursos y brinda servicios. ¿Tá? Y yo que soy político te quiero aclarar algo. Yo creo que la política también contribuye enormemente a incrementar el gasto público. Sí, obviamente. Sí. Porque ese es el punto. Porque a diferencia de cualquier otro operador de la economía, el Estado tiene la capacidad de policía. Y se resguarda tras esa capacidad de policía. Pero hay que entender que el Estado, como cualquier otra persona o cualquier ente del sector público, toma recursos y brinda servicios. Ahora, como tiene capacidad de policía, no tiene límite a los recursos que puede tomar. Ajá. Y eso hace que no sea muy eficiente a la hora de brindar servicios. Muy claro. Y ahí nos damos cuenta de por qué en Argentina hoy, si uno limpia la economía en negro, dice, ¿cuánto paga de impuestos aquel que paga todos los impuestos? La presión tributaria del sector formal argentino es equivalente al que tiene un país nórdico. ¿Sí? Arriba del 50% de los ingresos. No. Pero los servicios que reciben los nórdicos son muy diferentes y de una calidad muchísimo mayor que la que recibe aquel que paga impuestos en Argentina. Totalmente. Entonces te das cuenta ahí de que el Estado toma recursos y brinda servicios, pero en Argentina lo hace muy mal. Entonces toma mucho más recursos de los servicios que pone en la calle y termina frenando la capacidad productiva de la Argentina, porque está sacándole recursos a la capacidad productiva sin brindar mayores servicios, ¿no? Mayores servicios. Y ahí es donde empezamos a ver que la economía tiene un serio problema de reforma del Estado, que el tema de la reforma del Estado está en el núcleo de la dificultad para crecer.
Entonces, cuando una persona tiene una empresa, por ejemplo, y tiene que básicamente dedicarle el 50% de los recursos que cobra a pagar impuestos, esos recursos son recursos que no van a la inversión, que no van a la contratación de gente, que no van a la contratación de otras empresas más chiquitas. A que crear un empleo digno, ¿no? Exactamente, sino que va a pagar impuestos. Si esos impuestos son mal usados, Sí. entonces se termina perdiendo valor y dinero que podría haberse usado en contratar más gente se termina perdiendo en las oficinas burocráticas del Estado, ¿no? Claro, hay institutos, hay organismos que tienen directores, pero para contar un largo rato. Exactamente. Bueno, siempre hay una anécdota para reflejar esto. Sí. En un momento, esto hace muchos años, muchísimos años, muchas empresas, muchas casas que vendían monedas antiguas en el microcentro compraban el papel que destruía el Estado, el papel moneda, y hacían pisapapeles y decoraciones que vendían en el mercado como cosas interesantes, papel picado que era dinero. Exacto. Eran chiches, digamos, pero está bien. Bueno, en el Banco Central en ese momento se les ocurrió que cómo se podía perder ese negocio el Banco Central, así que dejó de vender eso y empezó a hacer una secretaría dentro del Banco Central que se dedica al papel picado y a hacer pisapapeles, y para lo cual nombraron un director, no sé, gerente, subgerente, secretaria, para hacer lo que el mercado ya hacía bien. Querido Fausto, y hablarte del Banco Central, la emisión o intereses, todo lo que pasó con este tema, el vender divisas, no vender las reservas, ¿cómo estás viendo eso? Bueno, a ver, primero, en primer lugar, en general... Tenemos 10 minutos, así que tranquilo. Tengo tranquilidad. En primer lugar, el Banco Central, en el mundo, cualquier Banco Central del mundo es el encargado hoy de controlar la inflación. Una de dos, o la inflación es un fenómeno monetario, como acabamos de decir, o todos los países del mundo están equivocados, y los argentinos teníamos la razón. Los únicos que tenemos la razón somos nosotros. Yo me inclino a pensar con que estamos equivocados nosotros y el mundo tiene razón. Entonces, el resto del mundo en general, el encargado de la política antiinflacionaria es el Banco Central. Y a veces, en algunos países, como segunda prioridad, está tratar de recomponer el crecimiento económico de corto plazo, como en Estados Unidos, por ejemplo. El Banco Central tiene dos objetivos: la inflación o el crecimiento. Fíjate que dije el crecimiento. Si no dijiste I, claro. No dije O. ¿Por qué? Porque el Banco Central saca un comunicado todos los meses que dice: en este momento el problema más grave es la falta de crecimiento, o en este momento el problema más grave es la falta de inflación. Y cuando dice eso, dice: yo me voy a dedicar a este o a este. No existe un Banco Central en el mundo que se dedique a los dos problemas a la vez. No puede. No puede. ¿Por qué? Porque tiene no cumpliría ninguno de los dos. No cumpliría ninguno de los dos. Hay una vieja ley macroeconómica, no ley legal, sino científica, que lo que dice es que con un instrumento solamente puede resolver un problema. Y la política monetaria es un instrumento. O sea que la política monetaria puede o enfocarse en la inflación o enfocarse en el crecimiento económico. Ahora, particularmente, el gobierno dijo: vamos a bajar la tasa de interés para reactivar la economía. Sí, he visto. Con lo cual está diciendo: la inflación no me interesa. Porque la política monetaria, que es naturalmente la que se debe encargar de combatir la inflación, va a estar dedicada a reactivar la economía. Claro. Entonces estoy dejando la inflación de lado. Para compensar eso, el gobierno dice: bueno, no, el Ministerio de la Producción va a encargarse de la inflación con acuerdo de precios cuidados. Entonces fíjate a lo que llegamos, a la situación en que el Ministerio de la Producción se dedica a frenar la inflación y el Banco Central, que se debería dedicar a frenar la inflación, a activar la economía, la producción. Un choque. Al revés de lo que debería hacer. Un rol cambiado. Modificado. Sí, Entonces, el Ministerio de la yo me imaginaría que el Ministerio de la Producción debería ser el que está pensando en la producción y el Banco Central enfocándose en la inflación. Y estamos al revés. Así que ahí veo un problema muy difícil de resolver: inflación y tasa de interés. Ahora, el problema es el siguiente: ¿cómo hace el Banco Central para bajar la tasa de interés? ¿Cuál es el instrumento? Hay un solo instrumento: emitir dinero. La tasa de interés es un precio... Pues eso es emisión. Y es un problema que puede atacar la inflación. La tasa de interés es un precio de la economía. ¿Es un precio de qué? Del crédito, de la cantidad de préstamos que puede haber en la economía. ¿Y de dónde sale esa tasa de interés? Hay gente que deposita plata en los bancos
y hay gente que pide prestado, ¿no? Si hay mucha gente que deposita, la tasa de interés va a bajar, porque va a haber mucho crédito disponible. Claro. Y si hay poca gente que deposita, la tasa de interés va a subir porque hay poco crédito, poca plata para prestar, ¿no? Hoy, ¿qué pasa? Hay poca gente que deposita en el sistema financiero argentino porque hay poca credibilidad en el peso, poca credibilidad en la A las reglas claras del juego. A las reglas claras. Entonces hay poca gente. ¿Qué tiende a pasar? La tasa de interés tiende a subir. Porque hay pocos depósitos, por lo tanto hay poca plata para prestar. Entonces, ¿qué hace el Banco Central para que baje la tasa de interés? Emite dinero y hace que mágicamente aparezca plata para el crédito. Mágicamente no, fruto de la emisión. Fruto de la emisión. Resultado de eso, está bien, puede ser que por un rato reactives la economía bajando la tasa, pero ojo que hay muchos pesos que nadie quiere y eso te puede generar un proceso inflacionario, ¿no? Por eso dijimos, te decía antes, el Banco Central hoy no está enfocado en la inflación, dijeron que su prioridad era reactivar la economía y para eso tiene que emitir dinero para bajar la tasa de interés y como consecuencia la inflación no es una prioridad. Estimado Fausto, y acordémonos el tema de la deuda externa, Bueno, que hay que cumplir. Y te pregunto otra cosa, es decir, vos decías, esto el Banco Central, la emisión, bueno, todo lo que estamos hablando. Y acá el tema de falta de confianza en la justicia y en la regla del juego. ¿Qué capital viene a instalarse con esas dudas? Porque vos sabés que el capital tiene que ser donde puede. Sí, el capital que invierte, y eso no es el que viene de afuera, porque uno a veces hace el ejemplo. No, por lo menos el argentino. El argentino le pasa lo mismo, el argentino no es diferente al de afuera. No, piensa lo mismo. Es capital. Es capital igual. Y el capital ve una serie de cosas. Dice, a ver, ¿la presión tributaria muy alta? Sí, bueno. Pues hay países que tienen presión tributaria tan alta, Francia, por ejemplo. Está bien, pero a ver, ¿cómo es la justicia? Porque en Francia la justicia es buena, las instituciones son buenas. Entonces, bueno, está bien, compenso esas instituciones buenas y esa justicia buena con presión tributaria más alta. ¿Cómo es en los países nórdicos? Fíjate cómo funcionan los países nórdicos. Tienen, obviamente, instituciones de primer nivel. De primer. Y los impuestos para las empresas son muy bajos. Cuando uno piensa en lo caro que son los impuestos de los países nórdicos, ojo que eso se aplica a las personas físicas. El sistema productivo, los nórdicos no son tontos. Los nórdicos lo que dicen es, mirá, la gente puede ser rica o pobre y queremos distribuir los recursos, todo lo que quiera. Las empresas son sistemas productivos, no tienen nada que ver. No hay empresas ricas o empresas pobres. Sí. Eso es una máquina para producir. Entonces, no le cobramos plata a la empresa, le cobraremos plata o impuestos al dueño de la empresa en todo caso. Claro. Y eso hace que cuando vos mirás los países nórdicos, en tema de presión tributaria sobre el sistema productivo, sobre las empresas, son muy bajos. Están entre los más bajos del mundo. Por eso digo, no son tontos. Aparentemente son una cosa, pero en la realidad son otras. No, a la gente sí le cobramos. Los impuestos a las ganancias son altísimos para las personas. Para el ser individuales. Humano, pero no afectan el capital. Para la persona física. Pero no para las empresas. Entonces, ¿qué pasa cuando va un inversor global a invertir en el país nórdico? Dice, che, la presión tributaria baja, y la justicia es buena, y la salud es buena, y la educación es buena, y las rutas son buenas, y la gente está bien educada, y encima no pago muchos impuestos, está bien. Después cuando quiera pagarle a mis empleados van a tener que pagar impuestos, o el mismo dueño, mi socio de allá tendrá que pagar muchos impuestos. Pero el negocio es bueno. Argentina te encontrás con alta presión tributaria al sistema productivo. Exactamente. No a la persona física. A la persona física también, pero al sistema productivo también. Por eso digo, pero lo más grave es que sea al sistema productivo. De hecho, cuando vas al sistema productivo, Argentina es el segundo país con mayor presión tributaria en el mundo. Sí. El primero es las Islas Comoros, que no juegan mucho, no son relevantes. Tampoco. Entonces se encuentra con alta presión tributaria sobre el sistema productivo. El Estado tiene una justicia que no es buena. Si tengo algún problema, se tarda mucho tiempo en resolver. Además de la demora, hay dudas en otros aspectos. De muchos aspectos. La infraestructura no es tan mala, justamente no es la peor, pero tampoco es la de los países nórdicos. Y pago impuestos como peor que los países nórdicos. Y entonces, y encima tengo todos estos problemas financieros de que no hay crédito local, porque la gente no confía en la moneda. Tengo que tratar con temas que no existen en el mundo, como la inflación. Esto me ha pasado a mí personalmente. Tener que explicarle a un inversor global cómo funcionaba la inflación y cómo le quedaba
su estado de no entendía cómo funcionaba la economía con la inflación y decidió no invertir, naturalmente, porque si no entiende cómo funciona, no invierte. Y ese escenario para un inversor es muy difícil. Nos quedan 3 minutos. Sí. Dejo también a tu criterio, pero total, estamos conversando y vos tenés una gran claridad para expresar tu pensamiento y lo que ves, la realidad. Tema de la deuda. Sí. ¿Qué hacemos? Tema, bueno, esto del fondo, nuestro endeudamiento es tremendo. Sí. Tampoco puedes decir voy a pagar cuando empiece a tener superávit, digamos. Claro. Tener la deuda. A ver, deuda, vamos a separar. ¿Cómo ves eso? Hay tres, la deuda es un problema porque Argentina hoy no genera confianza como para que le renueven la deuda, que es lo que le pasa a todos los países del mundo. En todos los países del mundo nadie tiene problemas con la deuda mientras se la renueven. Y en casi todos los países del mundo se le renueva la deuda. ¿Por qué? Porque para el inversor que invierte en bonos de países, no quiere el capital. Es como cuando vos alquilás un departamento, tenés un departamento para alquilar. Vos no querés que te devuelvan el departamento, vos querés que te paguen la renta, el alquiler. La renta. Acá con la deuda pasa lo mismo. La gente que pone la plata en un bono de un país, lo que quiere es que le paguen los intereses, después renuevan. El que invierte en bono del Tesoro norteamericano, no está esperando que el Tesoro norteamericano le pague. ¿En qué condiciones pedís que te devuelvan la plata? Cuando ves que, en el caso de alquilar un departamento, cuando el inquilino es un desastre. Pero si a este inquilino no le creo nada, me van a terminar devolviendo todo roto, no que me devuelva el departamento. En el caso de la deuda argentina le pasa eso. Somos como el inquilino malo. Entonces le dicen, bueno, dame la plata porque no te tengo ninguna confianza. Y ahí es donde empezás a tener problemas para pagar la deuda, porque te están pidiendo que le devuelvas todo. Porque vos no crees, Fausto, una simple pregunta, que si no tenemos producción, no valor agregado y no tenemos exportación y qué sé yo, tampoco, ¿qué vamos a hacer? Exactamente. Ahí viene el segundo problema. Por eso te quería plantear. Más allá de la reestructuración de la deuda y todos sus problemas, en el fondo, lo que hace las cosas más difíciles es que no hay un plan económico, un programa económico. Un proyecto de país para hacer crecer la economía, ¿no? Exactamente. Que es lo que hablábamos al principio. Exacto. Está estancada hace 9 años la economía y todavía no tenemos un programa para recomponer el crecimiento económico en Argentina. Que yo creo que ya ese programa va a requerir reformas que hoy a los políticos no les gusta mencionar, ¿no? Estamos emparchando un poco, ¿no? Estamos emparchando cuando tenemos que hacer reformas estructurales de fondo. Y la falta de reformas impide que crezcamos y por lo tanto cualquier reestructuración de deuda que hagamos se va a chocar con la realidad de que no tenemos crecimiento. Y sin crecimiento la deuda es un problema. Bueno, ¿crees, querido Fausto, que lo que ocurre es que somos poco mezquinos los argentinos? Además nos sacamos el fardo de encima y decimos, no, la culpa no es mía, sino del otro. Sí, siempre. ¿Por qué no asumimos la responsabilidad en plenitud, no? Yo creo que... Y decimos, somos culpables de todo, hagamos un camino correcto, ¿no? Yo creo que eso es muy cierto, y hemos perdido la capacidad, los argentinos, de entender que tenemos que resolver nuestros propios problemas. Coherencia y transparencia. Y que los problemas no te los resuelve tanto el Estado, sino uno mismo. A lo sumo el Estado puede ayudar. No vamos a discutir el valor que puede tener el Estado como una ayuda, pero uno no sale de la pobreza porque el Estado tiene un plan social. La gente que sale de la pobreza sale porque estudió, porque trabajó, porque se esforzó, porque ahorró, y por ahí el plan social le ayudó. Están anunciando que se nos va, pero yo te voy a hacer una última pregunta porque es importante, aunque yo no haga ninguna conclusión. El movimiento económico y social, esos planes que se presentaron, a mi criterio, nunca funcionaron. ¿Qué opinas vos? Tampoco. De la pobreza sale la propia gente. Se sale de la pobreza pescando, enseñando a pescar, no dándole pescado. Querido, te agradezco, Fausto, muchísimo esto, tu presencia, y vamos a seguir conversando de todas estas cuestiones. Muchas gracias. Te estoy invitando porque, no, al contrario, un gusto. Porque hay que decirle a la gente la verdad. No tenemos que andar diciéndole estamos en el mejor de los mundos cuando no estamos. No estamos. Así que yo te felicito que un hombre joven de tu jerarquía trabaje en la forma que lo estás haciendo. Muchas gracias. A vos, muchas gracias.